¿Qué tal amigos? Álvaro López de Sun City Airguns, otra vez con ustedes en otro buen review. Y vaya que este es buen review porque bueno, es mi primer review que hago de un resortero, de un magnífico rifle de resorte. Y bueno, estoy hablando ni más ni menos que del Air Arms TX200 que tengo aquí. La verdad es que estoy impresionado. Si ustedes ven mis reviews, yo no tengo ningún review de un resortero. Este es el primero. Y bueno, lo he estado probando porque bueno, realmente necesitaba conocer el rifle para poder hacer el review. Y lo he tenido por algunos días y he estado tirando con él. Y en realidad estoy impresionado de lo bueno que puede llegar a ser un resortero y lo acepto. Yo soy 100% PCP y bueno, en esta ocasión sí tengo que darle el crédito a los rifles de resorte. Realmente este rifle es otro boleto. Y vaya, yo sé que hay rifles mejores, hay muchísimas marcas, muchísimos modelos de muchos precios, pero este en sí me dejó impresionado. Y bueno, vamos a ver las imágenes para que vean ustedes de qué estoy hablando y ya volvemos. Bueno amigos, pues como vieron ahí en las imágenes, se pudieron dar cuenta del trabajo tan exquisito que hace Air Arms en la fabricación de este rifle, que es el TX200 versión rifle, porque hay una versión carabina que es un poco más corta, es la versión HC o Hunter's Carbine. Bueno, este es un rifle realmente muy fino, de muy buenas cualidades. Es un rifle que funciona con un resorte, que se comprime un resorte. Los que, bueno, muchos ya conocen el sistema, muchos pues no lo conocen. Este es de cañón fijo. En realidad, bueno, este no se quiebra, no es de break barrel que se le llama, o de quiebre. Comprimimos el resorte nosotros con esta palanca que está aquí abajo. Ahí lo podemos ver. Y bueno, ahí está el puerto de carga. Ahí pueden ver la imagen. Ahí vamos a meter nuestro diablo. Bueno, aquí enseguida tenemos el seguro, es un pequeño seguro para poder echar nuestra palanca para arriba. Aquí lo aplastamos, echamos nuestra palanca para arriba y tenemos nuestro rifle listo. Tiene un seguro que es automático. Cada vez que hacemos el quiebre o que hagamos la carga con la palanca, el seguro se va a poner. Ahí lo ven en pantalla, solamente lo presionamos y listo, va para abajo. Realmente es un rifle exquisito a la hora de tirar. Yo estoy acostumbrado a los PCP y bueno, les puedo decir que pues bueno, en la mayoría de los rifles PCP no tenemos recoil. Y el recoil hasta cierto punto puede ser, yo creo que si aprendes a controlar el recoil de un resortero, puedes manejar un PCP sin ningún problema. Eso no hay duda. Y bueno, lo que me gustó es que este rifle tiene un recoil muy seco. He probado otros resorteros, ya sea Gamos o Mendoza o cualquier otra marca más común que el TX200 o de menor precio. Y bueno, tienen un doble retroceso, por decir así. Tienen un doble recoil y lo sientes hasta cierto punto, sientes un recoil con algo medio raro, un twang así extraño. Este rifle no. Este tiene un recoil muy seco, tiene un recoil únicamente ¡pum!, una pequeña patada y se acabó. O sea, no hay ese doble recoil que se siente en la mayoría de los resorteros. En este rifle es en seco, es un recoil muy seco y eso nos ayuda mucho a tener un poco más de estabilidad a la hora de tirar. Y bueno, también es cuestión de hacernos a la idea o de tener la costumbre de tirar con un resortero. Y bueno, las ventajas de un resortero, bueno, es que son 100% autónomos, no requieres ni de aire, no requieres ni traer tu tanque, no requieres muchas cosas que a veces son engorrosas traerlas arriba del carro para salir de cacería. Bueno, este es calibre 4.5, es ideal para cacería de palomas, para silueta, incluso para field target lo usan mucho. Y bueno, es un excelente rifle, un gatillo exquisito. En realidad, bueno, es un gatillo ajustable, pero ya como viene de fábrica, como yo estuve tirando, es realmente buenísimo.
Tiene un primer stage muy bueno, muy corto, por cierto. Y bueno, el segundo, el second stage es muy crispy. Luego, en cuanto lo tocas, dispara. Realmente es muy bueno. El acabado, si lo pueden ver ahí en pantalla, es un acabado perfecto, es un acabado brilloso. Con bueno, en lo que es el metal. Y un pavonado muy bonito. Realmente es de los rifles más bonitos que me ha tocado ver. Un pavonado perfecto, brilloso. La culata, un trabajo excepcional que está haciendo Air Arms. Bueno, en este caso, si ustedes pueden ver ahí, este es de Veitch o Haya, que le dicen aquí. Y bueno, muy buen trabajo, muy bonito. Los labrados son magníficos, son impresionantes. Muy bien, el símbolo de Air Arms, aquí lo tenemos abajo. Y bueno, realmente es un rifle muy sencillo, pero muy bueno. A mí me gustaría que me acompañaran al patio a hacer unos tiros. Voy a montar una mira y vamos a hacer grupos y vamos a hacer prueba de velocidad. Para que ustedes puedan ver lo magnífico que es este rifle. El primer resortero que pasa a las cámaras de Sun City Airguns. Y bueno, vamos a ver cómo nos va y volvemos con el review final a ver qué opinan. Bueno amigos, pues ya estamos listos. Vamos a hacer nuestra prueba de grupo y de grupos y luego vamos con la de las pruebas de velocidad. Estoy ansioso por aventarme un grupo con este rifle. Ya estuve tirando ahorita hace un rato y híjole, es magnífico. Para hacer mi primer review con un resortero, pues la verdad estoy muy contento. Y bueno, vamos, ya estamos listos. Traigo montada una mira Aeon 10x40x56 Target Dot, muy buena para este tipo de rifle. Yo considero, no es tan fuerte su patada, entonces creo que no vamos a tener ningún problema. Hasta ahorita no se me ha desapuntado, entonces bueno, pues vamos a ver qué tal. Bueno, estamos listos. Voy a usar JCB de 10.34 grains, nuestro target a 25 metros. Y ahí les voy a poner el acercamiento para que puedan ver ustedes. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir a ver nuestro grupo. Me pareció muy bueno de entrada. Es la primera vez, como les comento, que yo hago un review y tiro y hago grupos con un resortero, y este me dejó impresionado. Pero bueno, vamos a verlo de cerca. Bueno, aquí está amigos. Realmente es un grupo muy bueno. Este tiro de aquí a mí se me fue. Ese fue error mío. Pero realmente los otros los agrupé
Pues aquí está, amigos, ustedes pueden ver. Voy a considerar incluso ese, de centro a centro. Me está marcando menos de 1 centímetro de centro a centro. Realmente lo puedo tapar con el dedo. Increíble, muy buen grupo. A mí en lo personal me parece bueno. Sé que hay gente que está acostumbrado a tirar con resorteros y pues harán mejor papel que yo. Pero bueno, para hacer un rifle de resorte realmente está tirando como un buen PSP. Así que pues ahí está. Vamos a hacer la prueba de velocidad y ya volvemos, amigos. Bueno, vamos a hacer la prueba de Croning. Vamos a usar JSB de 10.34 como les comenté. Y bueno, ya estamos listos. Vamos a ver. Recordemos que este es un rifle nuevo y por lo tanto pues se requieren algunos tiros para que sea consistente tanto en precisión como en velocidad. Bastante consistente, muy consistente a pesar de ser un rifle nuevo. Vamos a completar los 10 tiros. Sumamente bueno, muy consistente, me encantó. Funciona muy bien con esta posta. Y este va por el 10º tiro. Bueno, amigos, vamos a continuar con el review y ya volvemos.
Bueno amigos, pues como vieron los grupos, como vieron la consistencia del rifle, a pesar de que es un rifle nuevo y eso sí lo entiendo y lo sé perfectamente bien. Cuando uno compra un resortero, bueno, el resorte o pistón o los mecanismos internos de un rifle, de un Springer, bueno, tienen que asentarse, el resorte tiene que expandirse y contraerse varias veces para que agarre su brillo natural y bueno, y nos dé consistencia y nos dé precisión. En este caso yo no vi alguna inconsistencia en los tiros y no se diga en la precisión, fue magnífico, realmente pues fue un grupo de menos de 1 centímetro a 25 metros. A mí en lo particular me parece excelente para yo no ser un tirador de rifle con resorte. Sé que hay gente que ha tenido resorteros toda su vida y pueden meter 5 o 10 tiros básicamente en el mismo agujero a 25 metros o hacer un grupo de media pulgada, 50 metros. Sé que es posible, yo no soy un experto en la materia, pero bueno, sí quería compartir con ustedes el gusto y bueno, de tirar con un rifle de resorte de alta gama, porque ese es un rifle de alta gama en realidad. Y bueno, ya vieron ustedes, tuve ahí un pequeño, el último tiro ahí se me salió un poquito, ese fue error mío, porque es difícil controlar un rifle de resorte cuando no tienes la experiencia. Pero bueno, a final de cuentas, creo que ustedes se pudieron ver que fue buen grupo a final de cuentas. Y bueno, la consistencia buenísima, muy buena velocidad, especial para cacería de roedores, para hacer cacería de palomas, por decir así, y para las disciplinas que bueno, pues ya conocemos, silueta, field target, con la consistencia y la precisión no necesitamos más, la verdad. Esta es otra opción amigos para todos los que no quieren gastar en un PCP con todos los equipos, con todos los aditamentos y equipo que se requiere para un PCP. Si tú no quieres gastar en eso, bueno, tienes la opción de comprarte un buen resortero de esta calidad y bueno, vas a estar muy contento y vas a sentirte igual que si tuvieras un PCP junto a ti. Amigos, creo que bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Álvaro López, espero que hayan disfrutado de este pequeño review, pero bueno, realmente muy productivo para mí. Y bueno, nos vemos en otro episodio más de Sun City Airguns.